y voy a seguir. Les decía que factoro el numerador y resulta que este polinomio que me inventé se ha sido factorable y ya. Entonces, esto quiere decir que yo puedo reexpresar esta fracción. ¿Cómo? Yo le puedo reexpresar esta fracción así, ¿no? En vez de poner menos en el numerador esto, yo puedo poner menos, ¿no es cierto? Paréntesis, y adentro x menos 2 y aquí x menos 1, así. ¿Ya? Y en el denominador, miren, ¿qué estoy poniendo en esta esquinita? Voy a reescribir esto, pero ya factorado, ¿ya? Entonces, en el denominador, si yo factoro este denominador, ¿qué debería poner? Entonces, el denominador aquí está hecho para que si sea factorable, ¿no es cierto? Entonces, yo pongo aquí x, más, aquí pondría x y más por menos es menos, entonces tengo que buscar los números que multiplicados entre sí me den 7 y restados den 6, esos son 7 y 1, así, ¿ya? Entonces, a partir de esto, ¿no es cierto? Si yo reexpreso esta inecuación, la inecuación que tengo ahora es esta, ¿no? Me pregunto para qué valores de x esto de aquí es positivo, ¿ya? Entonces, aquí tengo algunas opciones por hacer, ¿verdad? Puedo hacer lo siguiente, me refiero a qué hacer con este menos de aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra tabla en general, bueno, miren, tendríamos que hacer distintas consideraciones dependiendo qué vamos a hacer con este menos, ¿no? Porque ese menos al estar fuera de un paréntesis, entonces se multiplica cuando quito el paréntesis por los elementos que están adentro, ¿ya? Pero multiplicar el menos por los elementos que están adentro del paréntesis es simplemente poner el menos antes de este paréntesis, de este factor, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos una opción. Una opción es meterle al menos a uno de estos paréntesis, ¿sí? La otra opción hubiera sido hacer esto, ¿no? Pensar que este menos que está en el numerador pasa a estar acá como menos y yo multiplicar por menos 1 a ambos lados de la inecuación, de manera que el rato que multiplico por menos 1 en el lado izquierdo me queda esto positivo, toda esta fracción, y el rato que multiplico por menos 1 por 0, eso me da 0, pero como estoy multiplicando por una cantidad negativa, entonces la dirección de la inecuación pasaría a ser esta, ¿ya? Entonces yo tengo el chance de hacer esto que estoy mostrando ahorita o de haber introducido al menos alguno de los factores, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieren que trabaje? ¿Así o con al menos introducido en algún factor? ¿No? Así creo que sería Bien, más fácil. ya, bacán, gracias. O sea, da igual ya, pero eso, da igual. Da igual en el sentido de que vamos a ocupar el mismo esfuerzo, ¿ya? Pero la cuestión es que miren, si ustedes trabajaban con uno de estos polinomios con el menos metido, iban a trabajar con algún polinomio que era tal que la x empezaba multiplicada por un número negativo. Y el rato que llenan la tabla con eso, la tabla empieza de manera distinta, ya no empieza con menos, sino que empieza con máses, ¿ya? Entonces, ya voy a explicar eso con más claridad. Entonces, ahora lo que nos gustaría es saber cuáles las raíces del numerador y cuáles las raíces del denominador como parte del proceso de realizar la tabla, ¿ya? Entonces, por aquí algo me dice. Ya. Entonces, bacán. Veamos cuáles son las raíces del numerador, ¿ya? A simple vista ya se sabe que las raíces del numerador, ¿no es cierto? Ya me podría dar cuenta que es el valor 1 y 2. Entonces, yo tengo que en mi recta real ubicar el 1, ubicar el valor 2, ¿ya? O sea, lo voy a poner un poquito más allá. De hecho, miren, aquí yo ya puedo hacer algo antes de estar aquí tonteando con esto. Y es que, miren, puedo simplemente simplificar ya. Entonces, por eso es útil factorar ya, porque nuestras funciones van a empezar a, si son factorables, a mostrarnos factores iguales en el numerador y en el denominador. Si eso sucede, es decir, se amplía esa posibilidad cuando uno factora, de notar si es que podemos simplificar algo del numerador con el denominador, y en efecto esto pasó, ¿ya? Entonces aquí ya sabemos, la raíz de este polinomio es simplemente el 2 y la raíz de este polinomio es el menos 7. Entonces busco esos valores, ¿no es cierto? Busco el valor 2 y el valor menos 7. ¿Ya? Y en este lado yo escribo miren, este polinomio x menos 2, este polinomio x más 7, ¿sí? Y acá abajo voy a poner x menos 2 dividido para x más 7. ¿Sí? Y la cosa es que, ¿cómo empiezo a llenar esta tabla? Y el porqué de explicar, el por qué se genera esta tabla, expliqué ya en un video ya. Entonces ahorita solo voy a mostrar como que cuáles serían, qué indicios debemos buscar para
ir viendo cómo llenar la tabla, ¿no es cierto? Entonces aquí los indicios serían estos. Si yo tengo un polinomio lineal y el polinomio lineal está multiplicado por la x, está multiplicado por un número positivo, entonces yo empiezo a llenar la tabla con menos hasta que llegue a la raíz de este polinomio, ¿sí? Entonces miren, pongo aquí menos y llego hasta esta línea vertical que apunta al menos 7, pero me pregunto, ¿el menos 7 es una raíz de este polinomio? No, ¿no es cierto? Entonces como una raíz de este polinomio vuelvo a poner el menos, miren ahí me enfrento con el 2, entonces pero el 2 sí es la raíz de este polinomio, entonces ahí cambio y pongo acá más, ¿sí? ¿A qué me refiero con las raíces del polinomio? Espero que para este punto ya esté claro, que si yo cojo este polinomio y le igualo a 0, el valor que resuelve esa ecuación es la raíz del polinomio, ¿sí? Entonces si yo igualo x menos 2 a 0, despejo la x, me da el valor 2, por eso el valor de x igual a 2 es la raíz de este polinomio, ¿ya? Ahora, en el denominador, miren, yo tengo que el denominador, ¿qué nos dice? Sí, otra vez hago el criterio veo primero, si esto es el polinomio que tengo aquí es un polinomio lineal, si es un polinomio lineal y la variable x está multiplicada por un valor positivo, empiezo con menos, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía es que si nosotros teníamos alguno de los polinomios que yo tenía inicialmente aquí, porque habían otros dos polinomios en otros dos paréntesis que se simplificaron, ¿no es cierto? Si alguno de esos polinomios yo ingreso el menos ahí, hubiera yo tenido un menos x en algún lado. Si ustedes tienen un polinomio que empieza cuyo coeficiente, el coeficiente que está multiplicado por la x es negativo, entonces, ¿cómo empiezan a llenar estos cuadros? Tendrían que empezarlos a llenar con más, ¿sí? Pero como no es el caso y nuestro polinomio lineal tiene un número aquí positivo, entonces otra vez empiezan a llenar esta tabla con menos. Pues ponen menos aquí hasta llegar a la raíz de este polinomio, que es justo el valor menos 7, y a partir de ese punto empiezan a llenar con más hasta llegar a la siguiente raíz y de ahí vuelven a cambiar a menos y hasta llegar a la siguiente raíz y de ahí cambian a más, así. Si es que su polinomio tuviera más de una raíz, pero este no es el caso, aquí solo su polinomio tiene una raíz. Ahora, recuerden que si ustedes tienen un polinomio cuadrático y le tratan de factorar, supónganse que quisieran factorar este polinomio de aquí, no pues se podía. Y ahí si no se puede, también pueden llenar la tabla, es decir, pueden poner directamente al polinomio cuadrático infactorable en una tabla, ¿sí? Pero tienen que encontrar las raíces de ese polinomio cuadrático. Y entonces, así mismo van llenando de máses y menos en la tabla, ¿sí? Y la cuestión aquí es cómo ir llenando si es que el coeficiente que multiplica el x al cuadrado, por ejemplo, es negativo. Si es que ustedes tuvieran un polinomio cuadrático aquí y notan que el coeficiente del x al cuadrado es negativo, entonces su tabla tienen que empezar a llenarle con menos hasta que llegan a la primera raíz. Luego de la primera a la segunda raíz llenarán signos con más y después de la segunda raíz en adelante vuelven a llenar con menos. ¿Sí? Sí, se cumple. Bien, Scarlett, gracias por la pregunta. Si se cumple que tenías sea lo que sea el proceso que hagas, ¿ya? Si se cumple que el polinomio con el que estás trabajando y es lineal y además el coeficiente por el que está multiplicado a la x es negativo, entonces tú tenías que empezar a llenar la tabla con más. Si es que se cumple que el polinomio que tú pones en esta tabla es cuadrático, como el que está aquí, y empieza la x al cuadrado con un número positivo, entonces tú empiezas a llenar tu tabla a ver si es positivo, con más, ¿sí? Pero si es negativo, empiezas a llenar tu tabla con menos. Pero eso pasa cuando tienes polinomio cuadrático. Las reglas de llenado para el polinomio lineal es las siguientes. Es decir, si tienes un polinomio lineal y el x está multiplicado por un número positivo, empiezas con menos, ¿sí? Pero si tu polinomio lineal tiene la x multiplicado por un número negativo, entonces empiezas el llenado con más. Ese es el secreto, digamos. Ya, entonces, a ver. Gracias, profe, ya entendí. ¿Cómo? Digan nomás. Que gracias que ya entendí Bacán. lo del que es cuadrático y lineal. Qué bien. Bacán. Entonces, miren, y de aquí lo único que hay que hacer es para saber cuál es el signo que va a tener esto, es multiplicar esto por esto a través de los signos. Entonces, menos por menos esto me da más, ¿sí? Menos por más esto me da menos y más por más me da más, ¿ya? Entonces, primero que nada, aquí deberíamos ver si excluimos algún valor. Cuando uno hace esta tabla, debe ver si excluyen un valor, ¿ya? Ese signo del igual nos dice que en general yo tendría que incluir los valores en mi resultado, los valores de las raíces, ¿ya? A excepción de cuando tienen una función racional como la que están analizando aquí adentro, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque en ese caso, digamos, las raíces del denominador jamás se van a incluir. Entonces, miren, la raíz del numerador, sí, en este caso que es del valor 2, en esta tabla, para representar de que sí se le va a incluir al 2, se pone un punto negrito lleno, como le puse ahí. Y en esta tabla, para ver si se le incluye o no a la raíz del denominador, en este caso, como no se le va a incluir, se pone un circulito con un hueco para decir que el valor menos 7 no va a estar incluido. ¿Por qué? Porque es la raíz del denominador. Y siempre que hacemos una tabla, lo que vamos a hacer es excluir las raíces del denominador, porque esos valores son los que harían que su función no exista, ¿sí? Harían que la operación dividir no esté definida para esos valores. Y entonces, en el momento que nosotros vamos a escribir ahora el resultado de esto, ¿qué haríamos? Miren, nos preguntan los valores de X para los cuales esta fracción es negativa. Entonces, aquí están los valores que puede tomar X y aquí está que esta fracción es negativa para todos los valores de X que van desde el menos 7 hasta el 2 sin incluir el menos 7. ¿Sí? Entonces, la solución de esta inecuación, ya sabemos que son los valores de X que pertenecen al intervalo que va desde el menos 7 hasta el 2, incluyendo el 2. ¿Sí? Entonces, estos de aquí, ¿sí? Son los valores de X que hacen que toda esta fracción de aquí sea mayor o igual a 0, ¿sí? Todos estos valores de aquí. Miren, si ustedes ingresan el 2 aquí, les va a dar 0, ¿no? Fíjense, yo tendría aquí 2 al cuadrado eso da 4, entonces con este menos me da menos 4, sí, menos 4, y con este menos 2 me da menos 6, y fíjense que ustedes tienen aquí el 3 por el 2, eso les da 6, entonces 6 positivo con el menos 6 al que llegué antes, entonces harían que el numerador se haga 0. Sí, entonces como ven el 2 sí tiene que estar incluido aquí de respuesta, ¿ya? Eso, entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Era la pregunta inicial, pues el dominio de esta función, son todos los valores que permitan que el argumento sí exista. Si el argumento de la función C no existe, en este caso para todos los valores de X que van entre menos 7 y 2, ¿sí? Para otros valores, no. Entonces el dominio de esta función ya es de este conjunto que está aquí, ¿ya? Pilas van a tener un problema muy parecido a en el examen. Este será el problema 2. Ya, pregúntenme, o si no, para pasar al siguiente ejercicio. No, ya. Entonces, paso al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es uno parecido a este, ¿sí? Solo que es como el que resolví en el video de trigonometría. Con el coseno resolví uno aquí, ¿ya? Entonces, veamos qué pasa si, por ejemplo, yo tengo algo de este estilo, miren. ¿Qué pasa si yo tengo X sobre 4 y aquí 5 y aquí tengo, no sé, menos pi sextos y aquí más 1? ¿Ya? Entonces, el otro ejercicio que les voy a pedir va a ser que en esta función, ¿sí? Ajá. Les voy a pedir que en esta función hayan varias cosas, algunas, por ejemplo, el periodo de esta función, que hayan la amplitud de esta función, ¿sí? Que encuentren los cortes de esta función con el eje X, sí. Pregúntame, Isabel. Pregúntame. Profe, Los cortes de estuvo la función viendo. con el eje X, también voy a pedirles que hayan la función inversa, ¿sí? Entonces, primero, y también el dominio, les voy a preguntar, el dominio y el rango de esta función. Entonces, el dominio de esta función, miren, van a ser los reales. ¿Por qué? Porque el dominio de la función va a estar, de la función de este estilo, trigonométrica que tiene el seno, va a estar delimitado o restringido por el dominio de la función que está aquí en el argumento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué valores de X permiten que estas operaciones me den un resultado? ¿Cuáles operaciones? Tomar un número, dividirlo para 4 y restarle pi sextos. ¿Qué valores que puedo poner aquí en el numerador de X me permitirían que esta operación sí exista dentro de los números reales? Pues todos los números reales. Entonces aquí el dominio de esta función ya van a ser los reales, ¿sí? A ver, por aquí me escriben un ratito. En el dominio del ejercicio pasado, cuando X es 1, no sé, 0. Ya, chuta, ¿puede repetirme cuál era el ejercicio anterior? No me acuerdo qué fracción puse ahí. Entonces estaba seno y aquí tenía una raíz, ¿verdad? Entonces en el numerador dime cuál era el polinomio. Menos x al cuadrado más 3x menos 2
sobre x al cuadrado más 6x menos 7. Ya. Sí, tienes toda la razón. ¿Quién me está preguntando esto? Digan. Para felicitar. No es que no se ven. Veamos. Ah, Isabel. Isabel. Bien, bien. Bien, Isabel. Excelente, excelente. Digamos, esto que traes a colación, ¿ya? Isabel me pregunta si el denominador no se hará cero cuando en el denominador la x es 1. Y tiene toda la razón, ¿ya? ¿Por qué? Miren lo siguiente. Aquí yo tengo 1, ¿no es cierto? Y tendría aquí 1 al cuadrado es 1, y aquí tendría más 6, porque 6 por 1 es 6, ¿no es cierto? Entonces tendría 7, menos este 7 se hace 0, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué pasó ahí? Piénsenlo un ratito ya. ¿Por qué me equivoqué? Piénsenlo en un rato, ¿por qué creen que me equivoqué? Al momento de que simplificamos, Perfecto. Bien, ¿quién me está diciendo eso? yo, Ya. ¿Quién es yo? Felicitaciones a yo. Muy bien. Sí, sí, eso es lo que pasó. ¿Por qué? Eso es algo que bien que me equivoqué en eso ya, porque es algo que uno sí tiene que tomar en cuenta antes de simplificar, ¿sí? ¿Qué cosas se debe tomar en cuenta? Recuerdan que cuando yo factoré esto, en algún punto yo tenía aquí como paréntesis con polinomios, ¿no es cierto? Aquí, así. Entonces lo que estaba diciendo es que toda esta fracción de aquí, que le voy a poner así, es lo mismo que una fracción que lucía de esta forma, ¿ya? Y resulta que aquí yo tenía x menos 1 y aquí yo tenía x menos 1, ¿no es cierto? Y lo que hice fue simplificar. Pero cuando simplifico, tengo que tomar en cuenta que estoy yo de alguna manera quitando cierta información. La información que yo quité al simplificar fue que estoy exponiendo ante mí que el único posible valor para el que el denominador se haga cero es el que corresponde o está asociado a la raíz del polinomio que está acá. Pero eso no es cierto ya, porque nuestro polinomio que está aquí de manera completa, este de aquí, sí es factorable o reexpresable como el producto de estas dos fracciones, de estos dos factores. Entonces yo tengo que tomar en cuenta que también bueno, antes de simplificar, el truco aquí sería excluir el valor del denominador, excluir el valor de la raíz del denominador, ¿sí? Es decir, miren, antes de simplificar, yo ya, o sea, sí puedo simplificar, pero lo que tengo que tomar en cuenta es que el denominador no puede ser igual a 1. ¿Por qué? Porque saco las raíces de este denominador, ¿no es cierto? Entonces, una raíz va a provenir de igualar esto a 0 y la otra raíz va a provenir de igualar esto a 0. Entonces, lo primero que debería hacer debido a esta lección matemática que me están dando a través de esa pregunta, lo primero que habría que hacer es no olvidarse y caer en el error que yo caí. Y antes de simplificar, notar que si es que lo que yo voy a simplificar en el denominador tiene, por ejemplo, esta forma, ¿sí? Eso significaría que hay un valor, en este caso el valor x igual a 1, que al rato que yo le simplifico le dejo de considerar. Entonces yo, para no olvidarme de considerar que el x tiene que ser distinto del 1, lo primero que debo hacer es, antes de simplificar, es aislar ese valor y tenerlo para mí, ¿no es cierto? Y decir, bueno, bacán, en este caso el x no puede ser igual, el x igual a 1 también es raíz de este denominador. Y al ser raíz de este denominador, este valor, el dominio no puede tomar, ¿sí? Entonces tienen toda la razón, Isabel, al decirme eso, ¿ya? Entonces, la única corrección que habría que hacer es que en el dominio que se sacó anteriormente es excluir el valor x igual a 1. Perfecto, eso es justo lo que Scarlett está diciendo. Les voy a decir porque muchas veces yo expreso de manera torpe las cosas. Justo miren, dice, simplificamos, pero tenemos pendiente que este número entra en una restricción. Sí, eso es. O sea, el rato que simplificamos, sí, tenemos el derecho y podemos simplificar, pero no tenemos que olvidarnos que el número de abajo, justo como dice, entra en una restricción, ¿no es cierto? El polinomio de abajo se puede hacer cero para el valor x igual a 1, es la restricción que deberíamos considerar antes de simplificar. ¿Sí? Perfecto. Gracias por esas aclaraciones. ¿Hasta ahí tienen más preguntas? ¿No? Entonces sigo con este problema.
Sí, hagan así, sí, están de acuerdo. Ya, bacán. Gracias por esas preguntas. Sí, qué buenazo que tengamos esta cosa sincrónica, al menos para estos repasos, porque así puedo, me alimentan la educación con sus preguntas, en verdad. Ya. Entonces ahora estamos en este caso, ¿no? Así. ¿Sí? Y por aquí me dicen algo, a ver. Ya, entonces lo que les digo es, primero, hallamos el dominio de esta función. Entonces, el dominio de esta función, ¿cuáles las restricciones matemáticas que la forma matemática que esté aquí impusiera sobre esta ecuación? Pues en este caso ninguna, todos los valores de x harían que este argumento del seno exista, por lo tanto, el seno existe para todos los números reales. Entonces, el dominio de la función f son todos los números reales, ¿sí? Ya, entonces, miren, ahora la cuestión es cómo hallar el rango, ¿no es cierto? ¿Cómo hallo yo el rango de la función esta? ¿Ya? Entonces, una idea es que, miren, a todo esto de aquí, yo le puedo poner un nombre, ya, le puedo llamar g de x si quiero, ¿ya? Entonces, si yo a todo esto de aquí, que esta es operación de aplicar el seno a todo esto, le puedo ver como si fuera una función, la función g de x. Entonces, si es así, yo tengo que mi función f de x es igual a 5 por g de x más 1, ¿sí o qué? Ya, entonces, si yo tengo esto de esta forma, ¿cómo yo hallo el rango de esta función f? ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tenemos una información importante acerca de g de x, ¿ya? Y lo que sabemos es que una función de este estilo, le voy a poner en general, por ejemplo, si tiene una función h de x igual al seno de algo, ¿sí? Donde el seno está multiplicado por 1 y está sumado el 0, ¿sí? Entonces el seno de cualquier argumento que ustedes pongan siempre les va a dar de resultado un valor entre menos 1 y 1, ¿sí? Entonces su función g de x cumple con esta estructura, cumple con ser el seno de algo, donde el algo es lo que está acá adentro, ¿sí? Entonces las imágenes de esta función siempre van a ir entre menos 1 y 1, es decir, lo que ustedes saben a partir de lo que les estoy mencionando, es que el g de x siempre está entre menos 1 y 1, así, ¿ya? Entonces, a partir de esta información, a ustedes les gustaría generar el f de x dentro de una inecuación, porque eso les dice desde dónde hasta dónde irían las imágenes de f de x. Entonces, para esto simplemente multipliquemos por 5 a todos los lados de la inecuación. Entonces, tendría menos 5 menor o igual a 5 por g de x menor o igual, y aquí yo tendría 5, así. Ya, y después de esto lo que voy a hacer es sumarle 1 a todos los lados de la inecuación. Entonces esto me deja menos 4 menor o igual a 5g de x más 1, y aquí menor o igual a 4, así. ¿No? 6. 6 aquí. Ya, pero lo que está acá adentro, pero lo que está acá adentro ya sabemos que es f de x. Entonces yo tendría que mi f de x va desde menos 4 hasta 6. Entonces así he hallado el rango de esta función. Entonces el rango de esta función va desde menos 4 hasta 6. Ahora les pregunto, ¿esta función de aquí será sobreyectiva? Sí, bien. Es sobreyectiva porque el rango lo estamos obteniendo a partir del dominio haciendo estos cálculos, ¿ya? La pregunta, ¿será que esto es sobreyectivo o no? De hecho, solamente es pertinente cuando yo les doy una función con un rango determinado. Entonces, ahí la pregunta, si es la función sobreyectiva o no, se convierte en preguntar si es que el rango que me dan es del mismo rango que yo obtendría al hacer este tipo de cálculos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando se obtiene el rango a partir de cálculos como estos, es que su función de ley va a ser sobreyectiva, ¿ya? Entonces, su función sí es sobreyectiva. Ahora, miren, ¿qué más? Ya tenemos el dominio, el rango. Lo que yo les decía es que, miren, ahora lo que vamos a averiguar es también cuál es la amplitud. Sí, la amplitud de su función trigonométrica siempre es el número que está multiplicado por la función trigonométrica. Entonces, en este caso, la amplitud es 5, ¿sí? Ya, entonces, en este caso, la amplitud es 5. Ya, ahora, ¿cuál es el periodo? Entonces, fíjense en qué es lo que va a hacer todos estos números de extra que tenemos con respecto a la función seno simple, ¿ya? ¿A qué me refiero? Nosotros conocemos una función que es simple,
o la función básica seno de X, ¿sí? De esta conocemos la gráfica y de hecho ustedes tienen permiso de trabajar en el examen y trabajar con la gráfica de estas funciones simples trigonométricas. No van a poder en pilas en el examen graficar y no vale las respuestas basadas en un gráfico hecho en GeoGebra, sino que van a tener que hacer cálculos, ¿ya? Entonces, pilas con eso, porque si estaban pensando, ya no entiendo nada de esto y basta con que vea el gráfico en GeoGebra y así me doy cuenta y respondo, eso no van a poder hacer. Si hacen eso, no van a tener nota, ¿ya? En esas preguntas. Tienen que hacer un procedimiento para poder tener nota en esas preguntas, ¿ya? Entonces, yo les especifico en cada pregunta cuándo no pueden hacer cosas con gráficos, ¿ya? Entonces, miren, nosotros conocemos esta función que es la función básica seno de X. Y la cosa es que la función que yo tengo aquí puedo entenderle como esta función, pero modificada de cierta manera. ¿Cuál es la modificación que he hecho? Pues primero al seno le he multiplicado por el número 5. Este número que multiplica me indica cuánto se le alarga a la función, ¿ya? Entonces, le he alargado a la gráfica que corresponde a esta función. Para obtener esta función de acá, hay que alargarle a la gráfica de esta función en 5 veces, ¿sí? Mientras que miren, el número por el cual está multiplicado la X me indica si es que se le agranda horizontalmente o si es que se le acorta horizontalmente a la función, a la gráfica de esta función para obtener la gráfica de esta función, ¿sí? Entonces, miren, si el número por el que está multiplicado la X es mayor que 1, tipo, por ejemplo, 3, ¿sí? Entonces, eso me dice que el gráfico de esta seno de X tiene que, en cambio, comprimirse hasta 3 veces para obtener el gráfico de aquí, ¿ya? Mientras que si es que, por ejemplo, el número por el que está multiplicado la X está entre 0 y 1, ya sea que sea positivo o negativo, si ese número está entre 0 y 1, como es el caso que ven aquí, ¿por qué? Porque la X está multiplicada por el 1/4. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso, la función se alarga horizontalmente para obtener la función que está aquí, ¿sí? Entonces, se alarga la gráfica de esta horizontalmente para obtener la gráfica que está acá. ¿En qué medida, cuánto le alargo horizontalmente? Entonces ahí me dirá este denominador. Tengo que alargarle 4 veces, ¿sí? Mientras que si yo hubiera tenido así el 4 acá, lo que yo hubiera tenido que hacer es acortarle horizontalmente esta gráfica para obtener la gráfica de aquí. ¿En qué medida debería acortarle? 4 veces. Entonces otra vez, si es que yo tengo aquí que el X está multiplicado por 1/4, 1/4 me dice que lo que yo tengo que hacer es multiplicarle a agrandarle horizontalmente a la gráfica del seno que está aquí 4 veces para obtener la gráfica de la función que tengo acá, ¿sí? Entonces, esto que les menciono del agrandamiento y del acortamiento nos sirve, ¿por qué? Nos sirve porque el periodo es cada cuánto se repite la gráfica de la función, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros tenemos que en la función seno, la gráfica de la función seno es así, ¿no? Ya. Ajá. Y ya. Entonces, la gráfica de la función seno es así. De hecho viene por acá así. Ya. Entonces, esta función no es biyectiva de por sí cuando está definida con el dominio dentro de los reales. Entonces, para definirla como biyectiva, porque y por ende poder obtener su inversa, porque las funciones que no son biyectivas no tienen inversa, entonces lo que yo debería hacer es tomarle en considerarle, digamos, en un dominio donde al hacer la prueba de la línea horizontal solamente corta en un punto a la gráfica. Entonces, la gráfica del seno que es biyectiva es esta, ¿sí? Ya, entonces, y aquí es pi medios de 90 grados, y aquí es menos 90 grados, ¿sí? Ya, entonces lo que yo sé es que el periodo de esta función, al periodo se lo escribe con la letra T mayúscula, sé que el periodo de esta función es 2pi, ¿ya? Entonces, estos los valores, el intervalo de valores en X, después de los cuales la gráfica se vuelve a repetir, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía es que si ustedes tienen esto así, ¿ya? Entonces, de aquí hasta acá hay 2pi o 360 grados, como quieran verlo. Y a partir de aquí se vuelve a repetir esta misma gráfica, como que yo le puedo recortar y volverla a poner acá al lado, ¿sí? Entonces, miren, hasta aquí es 90, hasta aquí es 180, hasta aquí es 270 y hasta aquí es 360. Es decir, aquí hay 180, aquí es 270 grados y aquí es 360 grados, ¿sí?
Entonces, a partir de 360 grados, esta misma gráfica se vuelve a repetir con esta forma. Eso significa el periodo, ¿no? Que cada 2pi, que son 360 grados, a partir de un intervalo de 360 grados voy a volver a tener la misma gráfica, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto del periodo de esta función de aquí, me sirve saber cuál es la relación entre esta función y esta función, sus gráficos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, miren, si esta función de aquí es la misma, o sea, yo puedo obtener la gráfica de la función de aquí en base a la gráfica de la función de acá, alargándole a esta, digamos, horizontalmente 4 veces. Eso recorre, digamos, mi periodo le agranda y le hace 4 veces más grande, ¿sí? Si yo agrando mi gráfica del seno, la que está aquí en azul, le alargo horizontalmente en 4 veces, para yo obtener esta gráfica de aquí. Entonces, el periodo también de la gráfica de aquí será 4 veces más grande que el periodo de esta función de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gráfico de esta función de aquí con respecto al de acá estará alargado 4 veces horizontalmente y el periodo se mide a lo largo del eje X. Entonces, cada cuánto se repitan las gráficas de esta función va a ser cada 8pi, ¿sí? Entonces, el periodo de esta función yo sé que es cada 8pi. Ya. Ahora, lo que me faltaría saber es como las cuestiones más complicadas en este caso, ¿ya? Primero que nada, digamos que me piden sacar la inversa, ¿sí? Entonces, si me piden sacar la inversa, yo primero que necesito es transformar esta función en biyectiva, ¿ya? Entonces, esta función es biyectiva. Tengo que ver para qué valores de esta función será biyectiva. Entonces, para eso otra vez me baso en la comparación entre la función seno normal y la función que tengo aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que, miren, f de x igual al seno, seno de algo, digamos. O más bien, perdón. Yo sé que f de x igual al seno de alguna cosa, donde alguna cosa, ya saben, son operaciones que están haciéndose sobre la x, ¿ya? Lo que ustedes saben es que, digamos, este tipo de funciones van a ser periódicas cuando el argumento está van a ser, ustedes saben que esta función va a ser, biyectiva cuando el argumento esté entre menos pi medios y pi medios, es decir, cuando el algo esté entre menos pi medios, ¿sí? Y pi medios, ¿ya? Ahí saben que su función va a ser biyectiva, como acabé de dibujar hace un momento, ¿no? Si ustedes tienen el seno de x, el gráfico de esta función que, para cuando esta función es biyectiva, va desde menos pi medios, que es 90 grados, hasta pi medios, que es 90 grados, y la función tiene esta forma, ¿ya? Y aquí el valor es 1 y aquí el valor es menos 1, ¿sí? Entonces, esta es la gráfica de su función seno biyectiva. Entonces, la cosa es que ustedes se preguntan para qué valores de x esta función de acá va a ser biyectiva, ¿sí? Entonces, lo único que tendrían que hacer en este caso, ¿sí? Es fijarse en el argumento y exigir que el argumento esté entre menos pi medios y pi medios, ¿ya? Porque ustedes saben que cuando el seno de algo cuando ese algo está entre menos pi medios y pi medios, su función va a ser biyectiva. Entonces, en este caso, el algo tiene que estar entre menos pi medios y pi medios. Entonces, para que esta función sea biyectiva. Entonces, pongo aquí menos pi medios, aquí pongo pi medios, ¿sí? Y en el centro voy a poner el algo, que es el argumento al cual se aplica el seno, que en este caso es de x cuarta menos pi sextos, ¿sí? Ya. Ya mismo les mando otro enlace para continuar con esto, ¿ya? Entonces, y de aquí lo que voy a hacer es simplemente despejar la x, ¿sí? Entonces, los valores de x que hagan que el argumento esté entre menos pi medios y pi medios van a ser los valores de x que permitan que toda esta función sea biyectiva. Ahora ustedes podrían en el fondo estar preguntándose, pero ¿por qué no estás tomando en cuenta esto y a esto? Porque el número que está aquí y el número que está acá lo que hacen es desplazamientos verticales o alargamientos verticales en mi función. Entonces, en pocas, lo que van a modificar es como los valores que tomarían las variables y de esta función con respecto a los valores que tomarían las coordenadas y en la función seno de y igual a seno de x, ¿sí? Entonces, por eso este valor y este valor no van a interferir
con el hecho de que yo exija simplemente que lo que está acá dentro del argumento esté entre este valor y este valor, ¿sí? Entonces, en otras palabras, si es que yo quiero saber si es que, o redefinir una función de este estilo. Sí, bien, bien, Isabel. En la función coseno, el periodo para, el conjunto de valores que puede tomar x para que el coseno sea biyectivo es desde 0 hasta pi. En el caso del seno es desde menos pi medios hasta pi medios, ¿sí? Entonces ya saben que los valores que van a tener cuando ustedes hagan la gráfica entre menos pi medios y pi medios de este algo, los valores de x van a ser, que ustedes obtengan al despejar esta inecuación, van a ser los valores de x que hacen que su función sea biyectiva, ¿ya? Entonces, en este caso, van a hacer que su función sea inyectiva y por lo tanto va a ser biyectiva. ¿Por qué? Porque ya saben que su función es sobreyectiva porque ustedes obtuvieron el rango desde 0, ¿sí? Entonces, esto le van a pasar, para que despejar la x, van a pasar este valor a ambos lados de la inecuación. Entonces, esto me tendría aquí menos pi medios más pi sextos, menor igual, yo tendré aquí x cuartos, y aquí tendría menor igual, y aquí tendrían pi medios más pi sextos, ¿no es cierto? Ya, entonces, y finalmente este 4 le pasaría acá a multiplicar, y el 4 le paso a multiplicar a todos los lados, ya, pero hagamos esta operación de aquí, ¿no? Entonces aquí el denominador común es el 6, 6 para 2 es 3, pues voy a tener menos 3 pi en el numerador, y ahora 6 para 6 es a 1 por el pi, me queda pi en el numerador, sí, y esto menor o igual a x cuartos, y aquí tendría la operación esta va a ser la misma, solo que aquí voy a tener así con más, ¿ya? Y luego, miren, aquí tengo menos, este numerador se convierte en menos 2pi sobre 6, menos 2pi sobre 6, y este numerador se convierte en 4pi, ¿ya? Y luego multiplico por 4 todos los lados de la inecuación. Como el 4 es un número positivo, la dirección de los signos de estos no va a cambiar. Entonces yo voy a tener aquí menos 8 pi sextos en este lado. Aquí voy a tener x y en este lado voy a tener 16 pi sextos, ¿sí? Si yo simplifico, saco la mitad de abajo, la mitad de arriba, entonces aquí me sale 3. Ahí nos están viendo. Y acá me sale 4. Ya simplificando aquí la mitad me sale 3 y aquí la mitad me sale 8. Y ya, entonces resulta que el dominio en el que mi función que está aquí, para el cual mi función que está aquí va a ser biyectiva, va a ser los valores que van desde menos 4 pi tercios hasta 8 pi tercios, ¿sí? Entonces esta función va a ser biyectiva para los valores que van entre menos 4 pi tercios hasta 8 pi tercios, así. Ya, entonces ahí ya su función es biyectiva y a partir de este punto ya pueden encontrar la función inversa. Ya les mando otro enlace. Ya les mando otro enlace para seguir, ya ahorita mismo.